Nos observan. Los alienígenas han llegado. Están entre nosotros. Buenas a todos y todas. ¿Qué? ¿Cómo lleváis la Semana Santa? ¿Bien? Pues mirad. Qué terrorífica planta. Se trata de la planta del Antirrhinum. Con esos cráneos en forma de pánico. Asemejantes a un humano o a un alienígena. Esta es la misma planta del Antirrhinum, pero en verde. Tiene una flor hermosa. Y vamos a enseñar hoy, junto con esta, 5 plantas más con propiedades, en este caso, en el vídeo que estamos haciendo hoy, con propiedades antihistamínicas. Esta que estoy enseñando es rara, pero también las lleva. ¿Para qué sirven los antihistamínicos? Pues sirven para controlar los niveles de histamina que puedan tener las aves, ya que un exceso de histamina lo que produce es la erosión de la molleja y con ello puede llegar a tener consecuencias graves, incluso a provocarse el famoso vómito negro, que ya el nombre lo dice todo. Lo que ocurre es que ese vómito viene producido por las úlceras de sangre que se forman en la molleja. ¿Por qué? Porque la histamina erosiona la molleja, entonces hay que controlarla. ¿Cómo ocurre a veces el exceso de histamina? Pues mirar, en la alimentación de aves, yo por ejemplo sí que utilizo las harinas de pescado. Una harina de pescado sobrecalentada puede producir grandes cantidades de histamina. Pero no solo la harina de pescado, en la alimentación también, si le metemos un exceso de cobre, también produce altos niveles de histamina. Y si nos falta una deficiencia de aminoácidos azufrados, como por ejemplo la metionina, pues vamos a tener también una subida de histamina, ya que la histidina que contienen algunos alimentos puede ser transformada en histamina dependiendo de cómo tenga la conversión alimentaria el alimento que le estemos echando. Por eso es muy importante saber cuando se hacen piensos, dependiendo del grado calorífico que se le haya metido, podemos tener más o menos niveles de histamina. Y esto es una cosa que mucha gente no sabe, pero que se debe controlar, porque los protectores de molleja también son beneficiosos para regular esos niveles. Si tú le echas harina de pescado o le estás echando cobre o tienes alimentos fartos en metionina, pues sería muy recomendable utilizar antihistamínicos, y si son naturales mejor. Bien, pues esta planta, que pertenece a la familia de las plantagináceas actualmente y que en el pasado fue de la familia de las escrofularáceas, ahora mismo es de la misma familia donde está, por ejemplo, las variedades de llantén. Pues aparte de tener esa propiedad antihistamínica y la curiosidad de unas cápsulas en forma de cráneo que parece el cráneo humano, cuando están en verde, mirad, tiene otra curiosidad, y es que cuando la cápsula está a medio maduración, a ver si esto enfoca, que está muy borroso, mirad lo que parece la cápsula. Se asemeja a una ave sin alas, como el kiwi. ¿Veis? Está el pico alargado y curvo y el cuerpo rechoncho y peludo. Los kiwis son unas aves que no tienen alas. Mira, este se ve mejor. A ver si enfoca. A ver si esto enfoca y se puede ver. Mirad, ¿lo veis ahí? El pico largo y curvo, el cuerpo rechoncho y peludo. Es clavado a un kiwi. Es impresionante. Mira cómo se ve. Ahí sí que se ve bien. Es impresionante la semejanza que tiene esta planta, y que aparte de la propiedad antihistamínica, pues es una belleza de planta y a la misma vez impactante por las cápsulas de semillas que tiene, que cuando son verdes parece un pájaro y cuando son secas parece el cráneo, que mira, por aquí está. Aquí vemos otra vez. Ahí lo tenéis. El cráneo de pánico. Impresionante. Otra planta que ya hemos visto en algunos de los vídeos que se hacen aquí, que contiene propiedades antihistamínicas y también depurativas del hígado y de los riñones,
es la planta de la fumaria, la cual contiene cosas muy buenas y solamente una mala, que es una cardiotoxina que debe ser regulada con otras plantas. Esto ya se explicó en los vídeos cómo hacerlo, y simplemente que también lleva esa propiedad de controlar los niveles de histamina, la fumaria. En este caso se trata de la variedad capreolata por esa coloración rosada de sus flores. Es una planta de la familia de las papaveráceas. Y aquí colgado tengo también una de las que tiene una gran regulación en cuanto a histamina se refiere, más aparte todas las propiedades que conocemos por la alicina que lleva, que son las cebollas y los ajos. Las cebollas y ajos muy utilizadas en canaricultura. Es fácil de encontrar, todos conocemos las propiedades bacteriostáticas y cocidiostáticas que contienen, más aparte llevan flavonoides, en este caso contiene quercetina. La quercetina es la que se va a encargar de la regulación de la histamina y con ello va a proteger la molleja de esa ulceración que puede provocar dicha histamina y conseguimos que la molleja trabaje a pleno rendimiento en el proceso de trituración. Por eso, si aparte de conocer las propiedades beneficiosas que tiene la cebolla y el ajo para los pájaros, pues también contiene flavonoides que van a ayudar contra este tipo de incidencias que pueden ocurrir o con estas subidas de histamina que en cualquier caso, cualquier persona que se haya pasado a lo mejor en un alimento que le haya echado rico en cobre o rico en harina de pescado muy recalentada, o bien por una deficiencia de ciertos aminoácidos azufrados, la cebolla contiene aminoácidos azufrados que va a ayudar a regular y aparte contiene ese flavonoide que es la quercetina que va a restaurar y a impedir que se produzca una subida de los niveles de histamina. Otra muy conocida y que le va a ayudar muy bien al organismo de nuestros pájaros y a la molleja y lo que no es molleja, también a la parasitología, que se trata de la planta del tomillo, familia de las labiadas, planta aromática con grandes propiedades beneficiosas para proteger de cocidios y bacterias y por supuesto también contiene quercetina, esa famosa sustancia, ese famoso flavonoide que va a ayudar a controlar esos niveles de histamina y que por ello pues es beneficiosa tanto como las cebollas. La mezcla de cebolla, tomillo, no hace falta mezclar, pero si tenéis tomillo se puede utilizar, si tenéis cebolla o si la queréis mezclar en un pienso o una pasta de cría, pues regula bastante bien y controla el nivel de histamina a la perfección. El tomillo es una de las plantas que más quercetina lleva, junto con la cebolla, y es fácil de encontrar y natural, saludable y que le gusta a todo el mundo. La planta de la ortiga, aparte de llevar ácidos orgánicos y ser una fuente de vitaminas y hierro, también contiene reguladores para la histamina. Contiene esos flavonoides que van a ayudar a controlar y a proteger a la molleja. Así que, dado que es una planta muy famosa y que todos sabemos los beneficios que tiene, pues un atributo más que le ponemos para poder utilizarla. Una planta muy famosa que ayuda también a regular los niveles de histamina, la alfalfa, que ahora verdea con todas estas lluvias que no veas. Aparte de ser un alimento, también contiene esos flavonoides que van a ayudar al control y a la buena regulación de la molleja. Y que también lleva nutrientes, que esto junto lo mezclas con una pasta de cría. La alfalfa es alimenticia para todas las aves que tenemos, tanto sean pollos como canarios, verderones, jilgueros. Una pasta de cría con alfalfa, sea en seco o en verde, siempre es un alimento agradable para ellos y beneficioso. Y es una reguladora, como hemos dicho también, de los niveles de histamina. Por supuesto, también las plantas de la familia crucíferas, todas contienen compuestos azufrados y contienen flavonoides que van a ayudar al control de la histamina. En este caso un jaramago silvestre que ha salido aquí, pero tanto el jaramago como el brócoli, como la rúcula, como chiribías, también rábano, cualquiera de esta familia crucíferas, nos beneficia bastante. Y creo que hemos dicho más de 5 plantas y que hay muchas más, pero para no alargar mucho el vídeo, simplemente con las que se han enseñado y que algunas se utilizan bastante, se pueden regular perfectamente esos niveles para proteger la molleja.
ya que muchas veces pensamos solo en proteger el hígado y nos olvidamos de que el pájaro está compuesto por otros órganos, no solo hígado, sino también hay molleja, hay proventículo, hay intestinos, hay aparato respiratorio, aparato fonador, hay varios aparatos que nos puede venir muy bien ciertos tipos de plantas con sus propiedades. Nada más, un saludo, a que paséis, que disfrutéis de una buena Semana Santa, de una buena terminación, y nos vemos en el próximo vídeo, que será este fin de semana, ya que vamos a hacer otro. Venga, hasta la próxima.